La Iglesia Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón presenta, desde San José, Costa Rica, reuniones en vivo. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu
esta noche y toda la gloria es para nuestro Señor Jesús. Le alabamos y le bendecimos. Bienvenido a usted que se está conectando a esta transmisión. Siempre la invitación es para que usted se conecte con nosotros en espíritu. Dice la palabra que en el día de Pentecostés, cuando todos estaban unánimes y juntos, cuando todos tenían un pensamiento, un deseo, fue ahí cuando el Espíritu Santo se movió. Si usted se conecta junto con toda la iglesia en el Espíritu, Dios puede hacer algo en este momento ahí donde usted está. Dios puede mover su habitación y estremecerla como en el día de Pentecostés, si usted se pone en unidad con nosotros. Pongámonos de acuerdo para exaltar el nombre de Dios, para poner el nombre de Dios en alto con nuestras palabras, para exaltar al único que se lo merece. Te exaltamos, Señor. Hoy nos humillamos delante de tu presencia para adorarte, Señor. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo
ti. Danos tu vida, Señor. Es todo lo que anhelamos, Señor. Y cualquier cosa que mi cuerpo quiera desear, que mis afanes quieran desear, lo dejamos de lado. Lo único que queremos es tu presencia, Dios. Lo único que queremos es llenarnos de tu amor, envolvernos, Señor, por tu presencia, donde podamos reconocerte para poder adorarte una vez más. Una vez más. Una vez más. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria, mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Anhelo rendirte adoración, con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración, con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga
un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor, y en la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Yo quiero más de ti, Señor, y en la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Solo eso anhelamos, Señor. Pertenecer a ti. Pertenecer al reino de los cielos. Eso es lo que queremos, Señor. Esa es nuestra bendición, poder estar en el reino de los cielos, poder ser parte de esto. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, llevaste en tus hombros mi carne, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti.
mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo. Todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, te ofrezco mi corazón completamente a ti. Usted puede hacer esta canción mucho más real en su vida. Esta canción cobró sentido y cobró realidad hace más de 2000 años cuando Jesús murió en una cruz. Para que nosotros podamos decir hoy que le entregamos la vida al Señor, es porque Jesús murió para que nosotros pudiéramos hacerlo. Gracias a ese sacrificio, a eso que vemos en historias, en películas, gracias a eso usted puede cambiar su vida hoy.
Usted puede dejar de lado todo aquello que le atormenta, esa opresión, esa ansiedad. Puede cambiar hoy mismo si usted está dispuesto o dispuesta a entregarle su vida a Dios. Solo tiene que hacer algo muy sencillo, una pequeña oración. Yo la voy a guiar, yo lo voy a guiar. Y si usted quiere hacer esta oración, usted va a repetir después de mí. Y esta oración va a cambiar su vida. Si puede, abra su boca, que se escuche su voz. Dígale: Dios, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo que te he fallado, pero también quiero reconocer que Jesús, el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús, esta noche te reconozco y te recibo en mi vida como mi único Salvador. Entra en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, queremos conocer más de usted, queremos que usted siga creciendo en esto, que no solo se quede esta oración así. Busque una Biblia, edúquese más en la palabra del Señor, búsquenos a nosotros, mándenos un mensaje, queremos saber más de usted. Mientras tanto, le invitamos a que siga disfrutando de la palabra, que vamos a entregarle muchas bendiciones a todos. Aleluya. Gracias, Señor, por esta oración tan linda, por este rato de adorar al Señor con ustedes allá en sus casas o en el lugar donde esté. Y le damos la bienvenida por estar con nosotros conectados en este momento. Es una dicha, es un placer para nosotros poder compartir la palabra de Dios, poder hablar del Señor, poder compartir la palabra en esta noche. Así es que les invitamos a abrir sus Biblias. Hoy queremos hablar de la sabiduría de Dios, no la sabiduría nuestra, no la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios, perdón. Y bueno, que queremos leer en Corintios, 1 Corintios, por favor, capítulo 1. Y queremos hablar acerca de la iglesia de Corintios. Bueno, la iglesia de Corintios era una iglesia muy, muy complicada, y era una iglesia, que tenía todo tipo de gente, y espero que si haya alguna coincidencia de lo que vamos a hablar hoy, sea pura coincidencia, sea nada más eso, solamente, porque la iglesia de Corintios, quiero decir que se parece mucho a la iglesia actual, pero Dios nos quiere hablar a través de Pablo cuando mandaba esta epístola a la iglesia de Corinto. Así es que quiero que leamos 1 Corintios 1, por favor. Quiero decirles que en la iglesia de Corintios algunos se jactaban de tener muchos dones. Querían que mucha gente se diera cuenta de los dones que tenían. Algunos hablaban en lenguas, otros daban profecías, y etcétera, etcétera. Pero se jactaban de eso. Otros, hacían a un lado a la gente más humilde, a la gente, digamos, trabajadora, y la gente humilde pues se sentía mal. Otros, creían saber mucho también, querían tener mucho conocimiento. Y esto lo utilizaban pues también en forma jactanciosa. Entonces era una iglesia muy interesante realmente. Pero Pablo, Dios lo equipó con el don de la paciencia para saber lidiar con este tipo de iglesia, por decirlo de alguna forma. Comienza a hablar en la epístola de los Corintios sobre la unidad. Y la unidad en la iglesia, dentro de la iglesia, y hablar de la unidad en una forma
diferente tal vez a como la conocemos nosotros, porque la unidad dentro de la iglesia se tiene que dar en amor, no es ninguna obligación, sino que la unidad, dice Pablo en Corintios, se tiene que dar en amor. Y de esto es lo que hoy queremos hablar. En el versículo 10, por favor, Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y eso me gusta porque, bueno, que hablemos una misma cosa. No todos somos iguales, todos tenemos dones diferentes, dice Pablo, pero por lo menos tengamos unidad en esto, en que hablemos una misma cosa, que todos pensemos, tratemos de pensar y que tengamos un solo pensamiento en Cristo. Bueno, perfectamente unidos, dice Pablo también, en un mismo pensar, en un mismo pensamiento, con un propósito en mente nada más, y es Cristo, por supuesto, solamente. Actúen, dice Pablo, como si fueran una sola familia, como si fueran un equipo, como si fueran como si fueran un solo equipo. Así es que Pablo es de lo que habla, que nosotros pues somos diferentes, pero podemos llegar a la unidad dentro de la iglesia. Y bueno, el propósito principal todos lo sabemos que es Cristo. Por eso es que estamos unidos, aunque somos diferentes, pero estamos unidos porque tenemos un mismo propósito, y es de propagar el evangelio de Jesucristo, porque Jesús nos salvó con su sangre y estamos acá unidos por eso, por Cristo solamente. Bueno, dentro de la iglesia se puede dar también falsa unidad, por supuesto, y una aparente unidad, por ejemplo, sería cuando los hermanos se callan dentro de una iglesia, se da tal vez una directriz o algo, y entonces los hermanos se quedan callados, y eso es un error que se comete, y es algo que no queremos, sino que todos tengamos la libertad de hablar y de discutir. Entonces una falsa apariencia de unidad sería eso, quedarse callados, y esto pasa mucho. Lo hemos visto dentro de la iglesia. Una unidad también basada dentro del temor es también un error. Bueno, sabemos que el amor echa fuera todo el temor, y sabemos que Dios es amor, así es que eso también es un error. Estar unidos porque tememos que nos regañen o el pastor nos jale las orejas por allí. Entonces eso es un error. Bueno, la unidad también quiero decir que no es uniformidad, todos somos diferentes, pero el Señor sí quiere que nosotros nos unamos. Cuando hay uniformidad, más bien a veces nos ponemos preocupados, porque lo que queremos es que toda la gente, que todos los hermanos se sientan unidos, pero bajo el amor de Jesucristo. Y eso es lo que viene a hablar Pablo aquí en Primera de Corintios, una carta creo que muy, muy fuerte en algunas partes, porque sí, se requería corrección, se requería de que Pablo con su paciencia y con todos sus argumentos basados en la palabra de Dios, pues él viniera a corregir este tipo de cosas. Leamos el versículo siguiente, el 11, dice, el 11, por favor, dice, porque he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, una familia, que hay entre vosotros contiendas, dice acá, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, y es que había división en cuanto a eso. Algunos tenían a algunos líderes favoritos, algunos a Pablo, a otros a Apolos, etc. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, dice Pablo, de que
a ninguno de vosotros he bautizado, sino dice que solo a Crispo y a Gallo, dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y es que, bueno, Dios no envió a Pablo, y está diciendo Pablo ahí mismo, Dios no lo envió a él. En el versículo 17, lo vamos a leer ahorita, no lo está enviando a bautizar, Dios lo envió a otra cosa. Dios envió al apóstol Pablo para pastorear, para enseñar, para predicar el evangelio. El versículo 16 dice, también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro, o sea, no me acuerdo. Vean, el versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ahí es muy interesante porque Pablo está hablando de la unidad, pero Pablo después viene y introduce el tema de la sabiduría humana. Porque muchas veces, amados hermanos, en la iglesia se hacen divisiones porque tenemos orgullos propios nosotros. Y muchas veces creemos que sabemos mucho de algo, o muchas veces creemos saberlo todo. Pero Pablo aquí por eso empieza a hablar de este tema de la sabiduría humana. Parte de su unión en Corinto era un grupo de personas, era un grupo de personas prepotentes, creía saber mucho y quería meter ideas humanas, filosóficas a la iglesia de Corinto. Entonces esto se estaba haciendo un gran problema. En el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura, dice, para los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y ahí comienza Pablo a discutir acerca de la sabiduría humana. Los de Corinto estaban tratando de entender el evangelio con la sabiduría humana, y con la sabiduría humana no logramos entender el mensaje de la cruz, el evangelio del Señor. Las cosas espirituales no se pueden entender no lo pueden entender personas que no conocen a Dios, que no tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra, nos revela su palabra, y solo mediante la revelación de Él es que comprendemos el evangelio. Así es que por eso dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para todos aquellos que no han conocido al Señor. Y bueno, el Espíritu Santo sabemos que es el que convence de pecado, el que nos revela su palabra. Quiero adelantarme un poquito e ir al versículo 21, porque Pablo sigue hablando y sigue regañándolos en amor, diría yo. Versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Sí, para la mente humana, con su sabiduría no es posible conocer a Dios. Y la gracia de Dios y el favor de Dios fue Él mismo decidió que salvarnos a todos nosotros. El Señor es el que en su gracia decidió eso. Y eso es lo que Pablo les está diciendo aquí a los corintios. La gracia de Dios es la que nos salvó a nosotros. Ninguna sabiduría humana va a poder entender, ni vamos a poder entender a Dios con esta sabiduría humana. Y Pablo le sigue diciendo, y me gusta mucho el versículo 22 y 23, que están ligados en cierta forma. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Sí, los judíos pedían señales a cada rato al cielo a ver qué iba a pasar luego. Y los griegos, que son la otra gente, el otro tipo de sociedad, ¿verdad? Los gentiles, ¿qué
pues se jactaban en su sabiduría, pedían y buscaban sabiduría. Dice el versículo 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Definitivamente, los judíos nunca reconocieron a Cristo, y es más, nosotros le preguntamos a algún judío hoy en día si conoce a Cristo, pero ellos a lo mejor le van a decir que sí, que fue algún profeta que estuvo hace 2000 años por ahí, o algunos otros le van a decir que no saben nada de Cristo. Y los gentiles, bueno, pues era locura para ellos. Dice el versículo 24, más para los llamados, dice, así judíos como griegos, Cristo, dice, poder de Dios y sabiduría de Dios. Claro, los que venían al arrepentimiento y le conocían, el Espíritu Santo les revelaba quién era el Señor, quién era el Evangelio, y conocían al Señor, conocían a Dios. Así es que la misericordia de Dios es la que nos ha revelado todos estos secretos y ha sido escondido, dice en otra parte de la palabra de Dios, para los sabios y entendidos, y Él nos lo ha revelado a nosotros. Bueno, Pablo les está diciendo aquí, bueno, los dichosos los que creen sin pedir señales y sin objetar el Evangelio mediante la sabiduría humana. Es lo que les está diciendo Pablo a esta gente, a estos corintios. No se jacten, porque realmente ustedes lo que saben con su sabiduría humana es basura realmente. Lo que nosotros queremos predicar es al Cristo resucitado, que es algo diferente, que es sabiduría de Dios. Y bueno, Jesús mismo lo dijo también. Jesús le dijo a Tomás en Juan 20, 29, le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Dice, pero bienaventurados, dice, los que no vieron y creyeron. Y yo le quiero decir a usted en esta noche, dichosos los que han creído sin ver. Usted y yo hemos creído sin ver, y ha sido por la gracia de Dios, porque es el Señor el que le ha placido, solamente a Él le ha placido que nosotros vengamos al conocimiento de la palabra. Amén. El versículo 25 dice, porque dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, dice, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, les dice Pablo a los corintios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, les estaba diciendo, aquí no hay tantos sabios como ustedes pretenden, ni tantos nobles, sino que bájense, sean humildes y únanse con todos los demás hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, porque los demás y la mayoría estaban unos jactándose, como dije ahora, de sus dones, de su conocimiento, de su sabiduría, pero su sabiduría humana. Y eso es lo que Pablo habla fuertemente. En la iglesia de Corinto, bueno, algunos creían saber mucho, ¿verdad? Pero la sabiduría humana, dice Pablo, no impresiona a Dios. La sabiduría humana no impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es un corazón humilde que le quiera buscar, un corazón que quiera unirse, que quiera estar en una iglesia unida. Eso es lo que dice Pablo. Versículo 28 sigue diciendo, dice, y lo vil, dice, del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que dice, y lo que no es, para deshacer, dice, lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, los seres humanos, venir y santificarnos, redimirnos.
Y es que a Dios le plació esto, no es porque nosotros lo hayamos pedido ni porque, no, es Dios el que en su misericordia, dije ahora, le plació. Dice el versículo 31, ¿para qué? Dice, como está escrito, el que se gloríe, gloríese solamente en el Señor. Solamente en Él podemos gloriarnos. Realmente no tenemos nada de qué jactarnos. Hemos dicho varias veces que gracias a Dios por todo lo que Él nos da, lo material, la sabiduría que hemos adquirido, el conocimiento. Gracias a Dios por eso, porque no tenemos nada de qué jactarnos. Venimos a este mundo con nada y con nada nos iremos, así es que todo le pertenece a Dios, todo está dentro del ámbito de Dios para nosotros los creyentes. Jeremías 9, 23 y 24 dice, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien, dice Jeremías, ha de gloriarse, que se gloríe de conocerse y de comprender, de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Voy a leerlo nuevamente. Si alguien se ha de gloriar, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. De eso sí tenemos que gloriarnos, pero en Cristo, por supuesto, de conocer al Señor y de que saber que Él nos está guiando hacia lugares mejores cada día, que Dios nos va a tener mejor que ayer, que vamos a estar mejor que hace 2 semanas, que hace un mes, que hace un año, porque estamos en las manos de Dios y nosotros creemos en el Señor. Así es que la unidad es algo importante, pero no podemos comprenderla si nosotros no nos dejamos, no dejamos nuestros orgullos, nuestras ideas humanas, nuestros pensamientos que muchas veces vienen a socavar nuestra fe de alguna forma. En el capítulo 2, versículo 1 al 5, y ya con eso vamos a terminar, pero dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o con sabiduría. Dice pues, propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo, sabemos que era una persona muy estudiosa, muy letrada, hablaba varios idiomas, conocía muchos tipos de sociedad, había andado con mucha gente y no era cualquier persona que lo podían timar, ¿verdad? Él sabía dónde estaba y sabía quién había creído también. Así es que Pablo les dice, yo sé mucho y sé de muchas cosas, pero no utilicé nada de eso, nada de lo que yo sé. O sea, Pablo decidió, en otras palabras, no inflar el evangelio con el fin de no hacerlo atractivo, lo que a veces nosotros, no sé si algunas personas tienden a hacerlo, pero creo que es un error, ¿verdad? Pablo decidió entonces no inflar el evangelio con ningún conocimiento humano de los que él conocía, sino que predicó un evangelio sencillo para que el que fuera exaltado fuera solamente Jesucristo. Él dice el versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice, y ni una palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque Pablo sabía que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Así es que la palabra la daba sencillamente, hablaba la verdad y el Espíritu Santo se encargaba de lo demás. Él no trató de impresionar a nadie con sabiduría humana ni nada por el estilo, ni con palabras lindas tampoco. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y bueno, ahí sigue Pablo
que no lo vamos a leer en esta noche, ni lo vamos a estudiar en esta noche, pero Pablo sigue exhortando a los corintios, porque eran muy testarudos, se creían muy sabelotodos, ellos pensaban que tenían mucha sabiduría, pero era sabiduría humana, eran orgullos, eran prepotencias, eran cosas que no venían a ayudar a la unidad de la iglesia. Y hermanos, yo creo que nuestra fe debe estar fundada en Cristo, por supuesto, nuestra salvación también debe estar fundada en Cristo, y nuestra unidad también debe estar fundada en Cristo. Así es que yo quiero que esta palabra quede allí en su corazón, que Dios le siga revelando, y esperamos otro día seguir con este pequeño estudio que hicimos hoy de Primera de Corintios. El Señor tiene que de alguna forma ir transformando nuestras mentes e ir quitando nuestros orgullos personales. Así es que gracias a Dios por esta palabra, y quiero orar antes de irnos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por hablarnos en esta noche. Señor, gracias, Dios, por hablarnos a través de Primera de Corintios, capítulo 1, Dios. Dios, quita, Señor, si tenemos algún orgullo, alguna prepotencia, Dios, que no nos deja, Señor, unirnos, Señor, a los hermanos, estar en armonía, Señor, como tú quieres, como tú mandas, Señor. Señor, pedimos, Señor, que transforme nuestra mente, Señor, y que nos hable, Señor. Tú eres nuestro Dios y confiamos en ti, Señor. Sabemos que fuera de ti, Señor, no hay nada, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendice, Dios, a los hermanos, Señor, a todos mis hermanos que están viéndonos, Señor, allá en sus casas o en cualquier lugar que nos estén viendo. Bendícelos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Que Dios añada muchas bendiciones a esta palabra. La Iglesia Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón presentó Reuniones en Vivo. Muchas gracias por habernos acompañado.